Vamos a seguir nuestro estudio en la vida de David. Y pienso que vamos a hablar de él la semana que entra también y luego vamos a ir a seguir adelante con lo que pasó después. Pero lo que quiero que miren es que Dios estuvo presente con su pueblo, aunque su pueblo no siempre obedeció, y vamos a ver la caída que David tuvo en el pecado. Y Dios es poderoso, es misericordioso, nos perdona, gracias a Dios por eso, pero hay consecuencias muy duras a veces. Y David vio esto en su vida. Entonces quiero pasar por eso. Hemos visto, pienso, en nuestro mundo que líderes cristianos caen en pecado. Tienen líos con mujeres. Los pastores a veces, los líderes, roban dinero. Hay cosas que pasan y quiero tocar sobre eso porque a veces miramos los líderes como si son algo muy especial. Los líderes no son especial. Somos personas que nada más estamos buscando de Dios y necesitamos a Cristo Jesús todos los días. Sin Él no podemos hacer nada. Y pienso que a veces los líderes nos olvidamos de eso y pensamos, lo estoy haciendo, tengo éxito, puedo predicar bien, puedo hacer esto bien, mi iglesia está creciendo por mi esfuerzo. Y allí pienso que viene el problema y empezamos a confiar en nosotros mismos en vez de someternos a Dios y estar humildes delante de Dios. Y pienso que algo así le pasó en la vida de David y vamos a explorar eso en esta noche. En esta historia que se halla en 2 de Samuel 11 y 12, hay 3 puntos. Tenemos algo por dentro de cada una de cada persona que anhela hacer lo malo, lo incorrecto. Queremos ver, pues, puedo ver estas películas, puedo tomar esto, puedo ir a estos lugares donde dicen que no debo de ir. ¿Y qué no hacemos eso? Tratamos de estirar para ver cuánto podemos hacer. Recuerdo a mi niña cuando estaba chiquita, le decía, mija, no toques eso. Y ella me veía así y luego estaba, no. Hasta dónde podía llegar hasta que le daba una en su manita. Y así somos nosotros. Queremos hacer, a ver cuánto puedo hacer para no meterme en problemas, pero cuánto puedo hacer. Entonces también nuestras fallas afectan a los demás. Cuando estamos en una familia, nuestras fallas afectan a las personas que amamos. También siempre habrá consecuencias por nuestras malas decisiones. Siempre. Dios nos perdona, nos limpia, nos muestra su misericordia, pero hay consecuencias al pecado, a las malas decisiones. Entonces, Santiago 1, del 13 al 15, dice que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal. No hay ninguna maldad en Dios. No, para nada. Dios es bueno, ¿ok? Ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario. Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Entonces hay una progresión que comienza y nosotros le damos poquito más al mal, y el mal no es algo lento ni pasivo. El mal nos quiere destruir y devorar. Hay un versículo en 1 de Pedro que dice que Satanás es como un león rugiente, quien busca a quien devorar. Entonces, no podemos darle lugar al enemigo porque él va a tomar y él va a querer destruirnos. Entonces, cada uno estamos sujetos a la tentación.
Nadie dice, ay, nunca soy tentado, gloria a Dios. No. Es lo que hacemos con esos malos deseos que tiene mucho que ver si podemos sobrellevarlo o no. Entonces, vemos que David tuvo mucho éxito como rey. Fue bendecido de Dios, ungido de Dios. El pueblo de Israel estaba bajo de él. Dios estaba dando victorias. Dios había quitado a Saúl como rey, bendijo a David con prosperidad, lo bendijo con familia, con hijos, con el reino. La semana pasada vimos que David le mostró compasión a Mefiboset. Su reino fue extendido. Dios había bendecido mucho a David. Nosotros a veces también cuando las cosas nos van bien, nos pasa lo mismo. Pensamos, ay, Dios me está bendiciendo, ay, Dios me tiene bien chipeada, ay, gloria a Dios. Y pensamos que no podemos hacer mal. Y lo que pasa muchas veces, y lo he visto en muchas personas, es dejamos de ir a la iglesia, porque gloria a Dios, tengo la bendición de Dios. Dejamos de leer la Biblia, dejamos de orar, dejamos de buscar a Dios, pasamos más tiempo conectados con la televisión y la novela que tenemos conectados con Dios. Amén, gloria a Dios. Y decimos, ay, no tengo que orar, no tengo que buscar de Dios. Dejamos de ser humildes delante de Dios y decir, Señor, te necesito. Cuando tenemos muchos problemas y necesidades que no estamos, ay, Señor, te necesito, ayúdame, por favor, ten misericordia de mí. Amén. A las 5 de la mañana a veces, ¿verdad? Pero cuando todo está bien y todo está tranquilo y Dios nos está bendiciendo, pues se me olvidó orar. Ay, no es gran cosa. Ten cuidado con eso. Nada más les voy a decir. Tenemos que tener cuidado con el descuido y tenemos que tener cuidado con el orgullo. Y dice en 1 Corintios 10, 12. ¿Quién lo quiere leer? Elizabeth, ¿lo puedes leer? 1 Corintios 10, 12. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Amén. Así es. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que caminar humildemente delante de Dios. Eso quiere decir que le entregamos todo lo que somos, le damos nuestras cargas y reconocemos que sin Él no somos nada. Entonces, lo que hacemos muchas veces es cuando alguien cae, en vez de orar por esa persona, en vez de tratar de ayudar a esa persona, lo juzgamos. Amén. Decimos, ay, pues yo nunca haría eso. Yo no me caigo en ese tipo de problema. Yo no hablo así. Yo nunca hablaría así. Lo decimos, lo hacemos. Y tenemos que vivir humildemente en la gracia de Dios porque nos puede pasar a nosotros también. Y Dios quiere que nosotros reconozcamos que lo necesitamos en cada momento, en cada día, porque sí lo necesitamos de verdad. 1 de Pedro 5:5. ¿Lo puedes leer, por favor, Angélica? Asimismo, vosotros los más jóvenes estad sujetos a los mayores, y todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Amén. ¿Necesitamos la gracia de Dios? Sí. Entonces lo que necesitamos para recibir la gracia de Dios es ser humildes delante de Él y reconocer que lo necesitamos. Dios resiste al soberbio. Lo voy a dejar así. Entonces, piensan entonces que David llegó a un momento en su reinado, en su vida, cuando pensó que todo iba a estar bien y no tenía que estar tan diligente con su vida. Y vino el día que dice en 1 de Samuel 1:11, del 1 al 5, dice, en la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña,
David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. No fue una buena decisión para él, porque él dijo, todo está bien, yo no necesito salir con el ejército, yo me puedo quedar en el palacio, puedo relajarme, puedo tomar un break, una vacación y todo eso está muy bien. Pero hubiera sido mejor para David quedarse en el palacio y pasar tiempo con su familia, pasar tiempo con sus hijos, buscar de Dios. Pero se metió en problemas porque no estaba buscando, no estaba haciendo lo que él debería haber estado haciendo. Y a veces nosotros tenemos lo mismo. Ay, todo está bien, no necesito ser diligente. Entonces dice que una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio a una mujer que estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó que averiguaran quién era y le informaron. Se trata de Betsabé, que es hija de Elián y esposa de Urías, el hitita. Entonces David se dio cuenta que ella era una mujer casada. El hombre con quien estaba casada era uno de los hombres que estaban en su ejército. Él lo conocía, era amigo de él. Sí, el padre de ella era uno que servía en el gobierno de David. El abuelito de ellas también servía en el gobierno de David. Entonces él pudo haber dicho, oh, no. No está disponible, pero le dio cuerda al pecado. Hay un versículo en Gálatas 5:16 que dice, digo pues, andad por el Espíritu y no cumplirás el deseo de la carne. Hubiera sido bien para David seguir el Espíritu de Dios y no darle el deseo de la carne. Y sabes que en nuestras vidas hay esta batalla, hay esta lucha entre nosotros, entre el espíritu que quiere hacer lo correcto, que quiere buscar de Dios, que quiere ir a la iglesia, que quiere hacer la cosa buena, y la carne que, no tengo ganas, me voy a quedar en la casa, la novela va a comenzar, ¿verdad? Voy a hablar mal de toda la gente. Y entonces hay esta batalla, hay esta lucha interna en cada uno de nosotros. Y nosotros decidimos a qué le vamos a dar poder, al espíritu o a la carne. Entonces déjame darles algunos ejemplos. Si yo me pongo a alabar al Señor, ¿a qué le estoy dando poder? Al espíritu. Si yo me pongo a hablar mal de alguien en la iglesia, ¿a quién estoy dando poder? A la carne. Si yo comienzo de renegar de mi vida, ¿a qué le estoy dando poder? A la carne. Si yo digo, ya estoy cansada, pero voy a ir a la iglesia, necesito estar allí, necesito escuchar la palabra, necesito estar con mis hermanos, ¿a quién estoy dando poder? Al espíritu, ¿verdad? Entonces nosotros decidimos a qué le vamos a dar poder. Y David pudo decir, no me voy a meter en problemas. Pero no lo hizo, le siguió dando cuerda al pecado aquí. Entonces dice que David entonces ordenó que la llevaran a su presencia. Y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Él vio a esta mujer, sabía que era casada, conocía a su esposo, conocía al papá de ella, pero él dijo, yo quiero lo que quiero, mi deseo se necesita cumplir aquí. No le dio ningún pensamiento a Dios, no le dio ningún pensamiento a la fidelidad de Dios, a su conexión con Dios. David estaba llevando a cabo lo que quería su hombre carnal hacer. Y esta decisión lo iba a meter en tantos problemas. Unos 5 minutos con una mujer
y le causó problemas. Y vamos a ver esos problemas después, pero también vemos que Batseba no dijo, no, estoy casada, no, esto va a destruir tu relación con Dios, y eso es más importante. Tú eres rey. La gente está dependiendo, David, en que tú busques de Dios, en que tú sigas y obedezcas a Dios. Yo no voy a tener nada con eso. Pero como que ella le siguió, ¿verdad? Entonces, fue una situación, pienso que si no nos cuidamos, nos podemos meter en este tipo de problema, ¿verdad? Y tenemos que estar diligentes buscando a Dios, y tenemos que humillarnos delante de Él, porque la tentación está allá afuera, el pecado está allá afuera llamándonos, invitándonos. Dios nos invita también, y nosotros tenemos que seguir y cumplir con la invitación de Dios que Él hace a nuestras vidas, y no con la invitación del pecado. Y dice que después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación, así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Una noche, le dio moción a su carne por una noche, pero hubo consecuencias. Pienso, esta semana pasada la Corte Suprema de los Estados Unidos dijo que el aborto tiene que ser puesta en cada estado. Y aquí vivimos en California. California son muy liberales con sus leyes, y aquí no va a ser afectado. Inclusive los gobernantes del estado de California quieren pasar una ley donde se puede abortar la criatura 28 días después de nacimiento. Así es horrible que no pase esa ley en el nombre de Jesús. Pero eso es porque por estas situaciones aquí donde le damos lugar al pecado, nadie va a saber, no va a haber consecuencias, pero siempre hay consecuencias al pecado. Y David se dio cuenta de que ella estaba embarazada y dijo, ok, tengo que hacer algo, tengo que cubrir este pecado. Y David mandó por su esposo de la batalla, y él estaba peleando, buen soldado, y lo llamó. Otro punto aquí. David tenía 6 esposas, a lo menos 6 esposas. Pero, ¿sabes qué? La carne no se contenta con algo, quiere más y más y más. Y el diseño de Dios era un hombre, una mujer, casados en un pacto matrimonial, donde hay amor mutuo, donde hay respeto mutuo, donde hay cuidado mutuo, donde hay protección, donde hay apoyo. Eso es el diseño de Dios, porque Él nos ama con un amor eterno, y Él no deja de amarnos. Y eso es el diseño de Dios hacia el matrimonio. Pero David no pudo resistir su pasión ni sus impulsos carnales. Y ya tenemos un problema. Entonces él trató de cubrir su pecado con Betsabé. Y dice que en 2 de Samuel 11, del 6 al 7, entonces David le envió este mensaje a Joab: mándame aquí a Urías el etita. Y Joab así lo hizo. Cuando Urías llegó, David le preguntó: ¿cómo estaban Joab y los soldados? Dame un reporte. ¿Y cómo iba la campaña? Luego le dijo: vete a tu casa y acuéstate con tu mujer. Tan pronto como salió del palacio, Urías recibió un regalo de parte del rey. Pero en vez de irse a su propia casa, se acostó a la entrada del palacio, donde dormía la guardia real.
David se enteró de que Urías no había ido a su casa, así que le preguntó, has hecho un viaje largo, ¿por qué no fuiste a tu casa a estar con tu mujer? En este momento respondió Urías, tanto el arca como los hombres de Israel y de Judá se guarecen en simples enramadas. Y mi señor Joab y sus oficiales acampan al aire libre. Y yo voy a entrar en mi casa para darme un banquete y acostarme con mi esposa. Tan cierto como su majestad vive, que yo no puedo hacer tal cosa. Wow, era un hombre noble. Era un hombre de integridad. Dijo, los otros soldados no pueden ir a sus casas, no pueden comer bien. Yo voy a quedarme también como ellos están ahorita, porque estoy en unidad con ellos. Entonces dice que el día próximo David invitó a Urías a un banquete, le dio de comer, le dio de tomar, pensando, ok, cuando él se sienta bien, él va a ir a su casa para estar con su mujer. Pero Urías no lo hizo. Y David entonces dijo, está bien. Y le dijo a Urías, vete otra vez a la batalla y dale esta nota a Joab. Esa nota era una nota que dice que Joab iba a poner a Urías enfrente en un lugar peligroso y luego el ejército de Israel se iba a hacer para atrás, dejar a Urías ahí para que él muriera. Y así fue. Urías murió, David se dio cuenta, Betsabé se dio cuenta y después de que ella lo lloró, se fue al palacio para vivir con David como una de sus esposas. Y luego pasó como un año después de esta situación y David no había confesado a Dios. David se quedó como si nada hubiera pasado. Me imagino que otras personas se dieron cuenta, se enteraron de lo que había pasado y David como si nada. Se hizo, todo está bien, pero durante ese tiempo él no tenía conexión con Dios. Y dice que en 2 de Samuel 12, 1 al 14, que el Señor envió a Natán para que hablara con David, porque Dios amó a David tanto y no lo quería dejar en ese estado de pecar, no lo quería dejar en ese estado de estar desconectado con Dios. Y ¿sabe qué? A veces nosotros estamos bien con Dios, caminamos con Él, lo buscamos a Él, pero pasan cosas en nuestras vidas y nos separamos de Dios. Y viene el pecado y vivimos así, pero dentro de nosotros algo está desagusto y decimos, yo necesito de Dios, necesito buscar de Dios, mi vida no está bien, yo sé que necesito de Dios, pero no sabemos otra vez cómo conectarnos a Él. Y en esa situación se encontró David, porque si él le pidiera perdón a Dios, tendría que afrontar su pecado, tenía que afrontar lo que hizo y iba a ser muy difícil para él. Entonces Natán le dijo, 2 hombres vivían en un pueblo, el uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos, comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió a Natán, tan cierto como el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. David estaba enojado. Entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre.
Así dice el Señor de Israel. Pongan atención aquí. Yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá. Y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor, haciendo lo que me desagrada? Dios sabía todo lo que David había hecho. Asesinaste a Urías el hitita para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Wow. David dijo, cosas pasan, personas se mueren en la guerra. Oh, well. Pero Dios dijo, no, yo miré lo que hiciste. Yo miré tu intención y tu motivación. Y Dios es Dios de justicia. A veces pensamos, ay, las personas malas nos hacen cosas y nunca pagan por ellas. No, así no es. Dios es Dios de justicia. Por eso, Dios dijo, la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías, el hitita, para hacerla tu mujer. Wow. Dios todo lo que Él hizo, se lo dijo. ¿Por qué? ¿Quería condenar a David? No, porque Dios amaba a David. Dios no quería que David viviera sin él, porque David lo necesitaba. Dios amaba a su pueblo Israel. Por eso, a veces pensamos, no necesito a Dios, yo puedo vivir bien sin Dios. No, eso es un engaño, es una mentira. Y nos damos cuenta que necesitamos de Dios, necesitamos estar en comunión con Él, necesitamos buscarlo, necesitamos su misericordia, necesitamos su perdón, necesitamos su presencia para darnos la valentía que necesitamos para la vida, ¿verdad? Porque la vida a veces es difícil. Y Dios dijo, yo quiero mi siervo para atrás. Y lo afrentó con la verdad. Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad les hará libre. Amén. La verdad a veces es difícil, es duro, pero nos hace libres. Dios le dijo, lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz y la vista de todo Israel. David dijo, todo está cubierto. Y Dios dijo, no. David dijo, he pecado contra el Señor. Reconoció David ante Natán. Natán le dijo, el Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás. Sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has ofendido al Señor. Hay consecuencias al pecado. Dios nos tiene misericordia, nos perdona, pero hay consecuencias. Si yo en vez de ponerle gasolina a mi carro, le pongo soda en el tanque o agua porque la gasolina cuesta mucho, ¿qué piensan que va a pasar con mi carro? Lo voy a destruir, ¿verdad? El motor se va. Porque hay consecuencias. Aunque soy cristiana, amo a Cristo Jesús y lo obedezco y le sirvo, hago una tontería así y va a haber consecuencias. A veces reconocemos el mal que estamos haciendo, pero nos hacemos tontos o mensos o nos hacemos como que nada nos va a pasar. Pero hay consecuencias al pecado. Y aquí David iba a ver las consecuencias de su pecado. Y dice en Gálatas 6:7, no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Cada uno de nosotros.
Si sembramos lo bueno, ¿qué vamos a cosechar? Bueno, ¿verdad? Pero si cosechamos pecado y mal, ¿qué vamos a cosechar? Que Dios nos tenga misericordia. Por eso necesitamos la misericordia de Dios. Amén. Todos los días. Entonces lo que vemos aquí en esta historia, que David pidió perdón, él reconoció su pecado, pero dice, el bebé murió, pero después tuvieron a Salomón y Dios bendijo a Salomón. David mandó a matar a Urías murió. La hija de David vemos después que fue violada por su propio hermano y causó problemas en su casa. Absalón, el hermano de la hija que fue violada, mata al hermano que la violó y causa una guerra civil contra su padre David. Vamos a hablar de eso la semana que entra. Salomón, hijo de David y Batseba, llega a ser rey después de David, pero él exhibió la misma debilidad a sus pasiones como su papá David. David fue muy mal ejemplo para sus hijos en lo que él hizo. Y los hijos cosecharon esas malas pasiones, porque vemos eso vamos a ver eso en la vida de Salomón. Y David aceptó las consecuencias de su pecado con dignidad, pero David nunca fue el mismo hombre después de este incidente, de esta situación. Cuando pecamos y caemos en tentación, admitimos nuestro pecado honestamente ante Dios. Señor, perdóname. Señor, límpiame de toda maldad. Señor, ten misericordia de mí. Y necesitamos entonces aceptar las consecuencias con dignidad. Y también necesitamos aceptar el perdón y la gracia restauradora de Dios. Recuerdo un hermano predicaba tan bonito cuando yo estaba creciendo en la iglesia. Y él había sido un pastor de una iglesia, predicador, evangelista. Era educado, era muy elocuente en su manera de hablar, pero él había tenido un lío y destruyó su hogar, destruyó a su familia, perdió su matrimonio, perdió su hogar, perdió su iglesia. Y él por años estuvo desconectado de Dios. Él no quiso enseñar, y esto era hace como 50 años, hace mucho, cuando todo eso no era tan aceptado como es hoy. Pero recuerdo que él entregó su vida otra vez a Dios, le pidió perdón a Dios, y él comenzó a predicar otra vez, y Dios lo comenzó a usar, y él era un evangelista poderoso. Fue restaurado después de años de su desconexión con Dios. Y luego Dios le trajo una mujer santa. Lo bendijo con familia. Y lo miro en Facebook, él ya tiene edad, pero miro que tiene él su hija, tiene nietos, tiene familia, tiene su esposa todavía, que ama al Señor. Y sigue él en los caminos de Dios. Me encanta ver eso, me encanta ver la restauración de Dios a nuestras vidas, porque a veces el enemigo viene y nos dice, nunca vas a tener futuro con Dios, Dios nunca te va a perdonar, siempre vas a cargar con esa pena, con esa vergüenza de lo que hiciste. Pero Dios nos tiene perdón y nos restaura. Y así fue con David, lo restauró. Hubo consecuencias, pero lo restauró. Salmo 51. 1 al 12. Este salmo fue escrito después de este tiempo en la vida de David y se los voy a leer. Dice, ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de todo mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado.
Él las reconoció, no dijo, oh, fue un momento de pasión y no sabía lo que estaba haciendo. No, él reconoció. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo. En lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Recuerda que esto fue antes del sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Jesús murió para cubrir esos pecados, para perdonar y limpiarnos de esos pecados. Su sangre es más que suficiente. Dice, anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélvame la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. ¿Qué es lo que vemos en este salmo? Vemos humildad, vemos arrepentimiento. Vemos que él le pide a Dios y él recibe de Dios lo que necesita, que Dios lo restaura. Y eso es lo que Dios quiere obrar en nuestras vidas. Primero de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Gracias a Dios. Entonces, lo que eso quiere decir, si uno peca como David pecó, Dios nos limpia de toda maldad. Y no hay ni recuerdo de eso. En Jeremías dice que Dios toma nuestros pecados y los echa detrás de su espalda. Porque no se acuerdan, no los tiene. No, cuando venimos y le pedimos algo a Dios, Señor, ayúdame, ayuda a mis hijos, bendícelos, Señor. No está, tú hiciste esto. No. No, ese pecado ya lo borra, ya no está allí. Gloria a Dios. Esa es la gracia y la misericordia de Dios hacia nuestras vidas. Esta historia en la vida de David nos muestra que aunque pensemos que somos fuertes, que lo sabemos todo, que podemos caer en el pecado. Necesitamos siempre cuidar de nuestro corazón, porque lo bueno y lo malo sale de nuestro corazón hacia Dios. Y sabes que algo que yo uso es cuando comienzo a hablar, si empiezo a renegar, si empiezo a hablar de mis problemas y todo lo que está malo en mi vida, yo necesito de Dios. Yo necesito conectarme con Dios. Necesito que Él me llene, que Él me ayude, porque yo sé que estoy desconectada con Dios y necesito de su Espíritu para portarme bien. Amén. ¿Están conmigo? Si no cuidamos de nuestra amistad con Dios, vamos a caer en el pecado. Muy importante. Y pienso que si hablas con personas que han caído en el pecado, a la tentación, si hablas con ellos, te van a decir, descuidé de mi caminar con el Señor, descuidé de mi vida con Dios. Entonces, cada día tenemos la oportunidad de cuidar. Lamentaciones dice que el amor de Dios nunca se termina, nunca se acaba. Y sus misericordias son nuevas cada mañana. Cada mañana tenemos la oportunidad de pedir perdón, de confesar nuestros pecados a Dios, de pedir que nos lave, que nos limpie, y un nuevo comienzo en cada mañana. Pablo dijo que el que nueva criatura es,
el que está en Cristo, nueva criatura es. Lo viejo ha pasado y todo es hecho nuevo. Gracias a Dios por ello. Tenemos un nuevo comienzo con Dios en cada momento, en cada día que lo necesitamos. El pecado nos separa de Dios y nos trae miseria. Y eso es lo que vimos en la vida de David. Jesús vino, Él quitó la carga de nuestros pecados. Él se hizo pecado para que nosotros podamos llevar su justicia. Fue un intercambio divino. Él se hizo pecado para que nosotros podamos ser la justicia de Dios. Gloria a Dios por eso. Juan 10:10, Jesús dijo, el ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y eso es lo que Jesús, lo que Dios quiere para nosotros. Vida y vida en abundancia. Dios quería bendecir a David, pero David cayó y hubo consecuencias a esa caída tan espectacular que hizo. Pero hay perdón, hay piedad delante de Dios y Él también restaura. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor, te doy gracias que tú eres perfecto. Nosotros no somos perfectos. Nosotros somos débiles, lo reconocemos. Estamos necesitados de tu gracia, lo reconocemos. Estamos necesitados, Señor, de tu perdón, lo reconocemos. Estamos necesitados de tu justicia, lo reconocemos, Señor. Y te pedimos, Padre, que tú vengas, Señor, que tú nos laves, que tú nos limpies, Señor, de toda vergüenza, de toda pena, Señor, de toda culpabilidad, de toda condenación. Señor, y tú restaures tu espíritu en nuestras vidas. Tú restaures, Señor, esa confianza en ti, Señor. Estar justos delante de ti, Padre Santo. Saber que podemos venir delante de tu presencia, delante de tu trono de gracia y obtener misericordia, obtener gracia, Señor, obtener lo que necesitamos de ti, Padre, porque tú eres Dios misericordioso, piadoso, Señor, y grande. Señor, tú conoces nuestras vidas, Señor. Tú conoces, Señor, las necesidades que tenemos, Señor. Y te pido, en el nombre de Cristo Jesús, que tú obres, que tú salves, que tú sanes, que tú restaures, Señor. Que tú obres poderosamente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor.